Buenos días, mis amados. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Permite que podamos hablar tu palabra con claridad y que pueda ser entendida. Que los que escuchan, Señor, puedan saber lo que escuchan y puedan discernir entre qué hacer y qué no hacer. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Bajo el tema, ¿qué dijo Dios? Y he tomado un pasaje en Jeremías, capítulo 14, y el versículo 10 nos dará respuesta en esta ocasión, donde dice: así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Amén. De vez en cuando vamos a la primera parte de la Biblia, lo que le llamamos el Antiguo Testamento, y revisamos. Sabemos que Dios tuvo un trato especial con su pueblo, pero que este trato básicamente, como hemos dicho en otras ocasiones, era condicional, y era condicional a la obediencia, como lo sigue siendo hoy día. Nosotros debemos, los que somos hijos de Dios, debemos obedecer a Dios, obedecer a su palabra, obedecer lo que ya está escrito, obedecer lo que ya Dios ha determinado, especialmente con respecto a nuestra manera de vivir y de actuar, no olvidando que nosotros estamos en un mundo contaminado de esquina a esquina, pero recordando también que nosotros no fuimos creados para vivir en ese tipo de mundo. Y como consecuencia del pecado del hombre, de la separación del hombre con Dios, nosotros hemos tenido que pagar con creces el tener que vivir en un mundo dañado. Pero aún en ese mundo dañado, Dios nos llama a la obediencia, porque Dios nos pedirá cuenta de todas maneras, de la misma manera que lo hizo con su pueblo, el pueblo de Israel, ¿verdad? Y ese es un ejemplo cuando nosotros miramos hacia la primera parte de la Biblia, o sea, el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que ese fue un pueblo de personas igual que nosotros. O sea, esas no eran personas que bajaron del cielo. Esas fueron personas de carne y hueso, igual que nosotros. Fallaron muchísimas veces, volvían al Señor muchísimas veces, volvían y fallaban. Y esa fue la historia del pueblo de Israel. Una historia de caída, de levantarse, de caída, de levantarse. Pero llegaron momentos en que algunos de ese pueblo, porque recordemos que es una gran historia, son muchas generaciones, pero hubo generaciones de esas que Dios fue implacable con ellos, porque ellos fueron implacables en cuanto a pecado y a pecar. Se dieron al pecado, vivieron pecando, vivieron en idolatría, casándose con personas que no eran las que Dios le había determinado que debían casarse. Y ahí está la historia, ahí están los resultados, ahí está esto para nosotros, para que cuando nosotros miremos hacia atrás y miremos cómo Dios bendecía cuando el pueblo estaba en obediencia, de la misma manera nos pasa hoy día. Lo único que hoy día nosotros queremos exigir muchas veces a Dios que nos bendiga, que nos cuide, que nos protege, que cuide nuestra familia, que ore por fulano, que ore por perencejo, y nos olvidamos que Dios nos ha dicho a través de su palabra, nos ha amonestado, nos ha hablado sobre la obediencia a Dios. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo: se deleitaron en vagar. Es decir, el deleite es un placer desmedido, y dice que ellos se deleitaron, disfrutaron lo que hicieron. Vagar, esa palabra vagar es algo que no tiene sentido, algo que se hace sin dirección y sin sentido. Es decir, ellos se desviaron de la dirección, se desviaron del propósito, se desviaron del sentido por el cual Dios le había sacado de la esclavitud, y ellos se deleitaron en vagar. Dios no lo liberó de su esclavitud para que vagaran. Dios lo liberó para que hicieran la voluntad de Dios, pero ellos se deleitaron en vagar. Dice, no dieron reposo a sus pies. Fue que caminaron y caminaron y caminaron
pero hacia su propio destino. Olvidaron el destino de Dios. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Esto es claro. Jehová no se agrada de los pecadores, y hacemos énfasis siempre de los pecadores y de su pecado. No vaya a creer que usted está pecando y está en pecado, está haciendo todo cuanto usted quiera hacer. Y entonces luego cuando usted termina viene donde Dios y viene a pedirle y viene, porque eso es lo común, eso es lo normal. Pero mi amigo que me escucha, esto no es correcto frente a Dios. Esto no quiere decir que nosotros no pequemos en alguna ocasión, porque la Biblia dice todos somos pecadores por cuanto todos pecaron. Pero nosotros debemos tener algo en cuenta. Cuando nosotros pecamos, lo mínimo que debemos hacer es pedirle perdón a Dios en arrepentimiento. Y pedir perdón a Dios en arrepentimiento es que usted reconoció que faltó, que falló, y usted no vuelve a hacer eso. Pero no podemos vivir pecando y pidiendo perdón y pecando y pensando que Dios está conforme. Dios habló. ¿Qué dijo Dios? Dios dijo que no se agradaba de ellos y que se acordara ahora de su maldad y castigará sus pecados. Dios castigará tus pecados. Ven a Cristo y líbrate de ese pecado. Dios te bendiga.